Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y estamos aquí desde la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Mis queridos... Isabel Revuelta. Benito Taibo. Y como siempre, para hablar de historia, para reírnos, para molestarnos, pero sobre todo para descubrir el ADN de la historia. Alejandro Rosas. Hoy queremos, digamos, salirnos un poquito de la historia mexicana, porque en este mes de mayo estamos conmemorando los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, que parecería algo que a la vista parece muy lejano, ¿no? O sea, diría uno, no, son 80 años. No, y me parece, 80 años me parece muy cercano. Sí, o sea, ya cuando te sientas a verlo, es muy poco, todavía hay gente viva. Bueno, mis papás viven los dos. Mi mamá desde 1940, cuando estaba a punto de ser invadida Francia. Mi papá del 37, faltaban 2 años para el inicio de la guerra. Hay mucha gente en un momento dado viva todavía, ¿no? Claro, y es una de las conflagraciones más terroríficas que ha tenido lugar en nuestra historia y la del mundo, La más, si no ¿no? es que la más, por supuesto, porque empieza en 1939 y se pensaba, cuando había sido la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 a 17 del siglo XX, se pensó que nunca más iba a haber una guerra tan tremenda, por eso le pusieron la Gran Guerra, y venía la peor. Yo creo que el saldo, comentábamos un poco antes de empezar, se manejaban 30 millones, pero no, son casi 50, más de 50 millones de víctimas directas por la guerra. Es una brutalidad, es una bestialidad lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. El inicio, los prolegómenos. Yo creo que hay que hablar de la Guerra Civil Española. Porque Claro. en 1936 comienza la Guerra Civil Española, las fuerzas, los nazis apoyan al gobierno franquista bombardean Guernica, este pueblo español del cual luego sale el famosísimo cuadro de Pablo Picasso. Pero es el 1 de septiembre de 1939 cuando Hitler decide invadir Polonia. Ese es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Había subido al poder como canciller del Reich, con un discurso populista, enloquecido, ultranacionalista, Alemania para los alemanes, la recuperación de esos territorios que habían perdido durante la Primera Guerra, y de repente, sin previo aviso, ese día, 1 de septiembre, las fuerzas alemanas invaden Polonia, con lo cual comienza la guerra. Pero fíjate que lo que pasa es que de pronto perdemos la vida, perdemos de vista los contextos. Y si tú te vas a los años 20, 30, te das cuenta de cómo todo fue poco a poco. Nadie puso filtros, nadie puso límites. Por ejemplo, a Hitler le permitieron anexarse todo lo que era Checoslovaquia, lo que fue Austria, sin que nadie dijera nada. Con Inglaterra muy de bueno, pero no pasen de eso. Sí, claro, la Primera Guerra Mundial había terminado de una manera terrible para Alemania. El Tratado de Versalles era muy injusto, lo que quieras, pero hubo un mundo europeo que dejó armarse a Alemania sin que metieran las manos. Y yo creo que eso viene muy a colación de lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, la invasión rusa a Ucrania. O sea, ese tipo de la flagrancia con la que lo hizo es la misma que se vivió en Europa en los años 30, antes del inicio de la guerra. Completamente de acuerdo, porque esa virulencia, ese veneno en el discurso de los ultranacionalistas, del nazismo, porque tú puedes hablar muy bien de tu raíz, de tu pertenencia, sin ser, digamos, lo destructor, por decirlo menos, lo satánico, me atrevo a decir, que llegó a ser ese discurso, esa narrativa tan virulenta y tan nociva para la humanidad que dejaron crecer.
hemos muchas veces estudiado por qué la tibieza de los ingleses, por qué Chamberlain era tan moderado, lo que estás diciendo, Alejandro, por qué le permitían que siguiera con ese discurso de odio, discursos de odio, de intolerancia, de supremacía racial, de supremacía por sobre todas las cosas, que además no estamos hablando de una historia en siglos anteriores, ya estábamos en pleno siglo XX, ya se tenía la idea de progreso, había grandes filósofos, grandes mentes. ¿Por qué no se logra matar esa virulencia y esa enfermedad tan grande que fue ese nazismo? Que además concluirá con que se le van a juntar otras personas, otras personalidades como el Duce, como el dictadorcísimo también terrorífico de Italia, y se va a hacer un eje en contra de sus aliados. Y bueno, la tormenta perfecta, una guerra espeluznante que dura 6 años y que termina con tantas vidas y que cambia por completo la imagen de la... Y la faz del mundo. Del mundo, la faz del mundo. Completamente. Es muy pronto Francia e Inglaterra le declaran la guerra, bueno, porque por supuesto, después de Polonia se siguió, o sea, fue avanzando y avanzando por toda la Europa oriental, y Francia e Inglaterra deciden ponerle cara, por llamarlo de alguna manera. Y muy pronto otros países van acercándose. Pero todos cayeron, ¿no? Es decir, sí. Es Polonia y luego, como dices, todo lo que sería Checoslovaquia, bueno, ya se lo habían anexado, luego viene Holanda, hasta en Creta, todo lo que es Grecia, hay una operación de paracaidismo en Creta, terminan los alemanes ahí, Holanda, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, todo, e incluso Francia, o sea, Francia se mete ahí a la guerra, y prácticamente barren las defensas francesas y termina ocupada hacia mediados de 1940 París. Claro, la grandilocuencia de que somos una raza determinada, somos una raza que debemos, porque hay que leer La Lucha, es una obra que se imprime lucha, en los 20, de finales de los 20, se hace muy popular en los 30, de Hitler, donde decía que la raza aria, que los alemanes eran supremacía absoluta en todo. Alejandro, lo decías al principio, no está extirpado. Ese nazismo, ese ir en contra de un pueblo, contra el pueblo judío, eso fue lo que dijo Hitler y se fue directo contra ellos. Sigue existiendo en la historia, no aprendimos nada, han pasado 80 años y estamos nuevamente cayendo en los mismos errores, los mismos discursos de odio, de intolerancia, de cerrar fronteras, los extranjeros son malísimos para las naciones. Está más vigente que nunca. Y lo que sucede fue una guerra que termina con 2 bombas atómicas, donde nos damos cuenta que seguramente sería el exterminio del planeta absoluto si continuáramos por ahí, pero le seguimos rascando a esa... ¿Por qué es tan virulenta, has dicho esa palabra todo el programa, por qué es tan contagiosa esa megalomanía de algunos dictadores y de algunos políticos que hoy en día otra vez están? Los populismos son muy pegadores, o sea, están diciendo lo que quieren oír las personas. Hoy tenemos discursos populistas de extrema derecha e incluso de izquierda, ¿no? En donde estos personajes carismáticos, sin lugar a dudas, dan el mensaje que están esperando escuchar las clases populares, por llamarlo de alguna manera, no las clases ilustradas, ¿no? Y bueno, es francamente terrible porque toda Alemania se pone del lado, bueno, con algunas brillantes excepciones. A ver, hay que decirlo, la historia no se repite, o sea, no es como pasa, exactamente, no es cíclica la historia. Lo que cambia es el escenario en la escena del amor, como dice Mijares, es decir, las circunstancias cambian, pero la naturaleza humana es la misma. Exacto. La ambición, el poder, etcétera, ¿no? Toda esa idea. Pero lo grave es no solamente que el pueblo de pronto sí cree en redentores, no es una cuestión nada más de México, porque se decía, es que aquí siempre esperamos al caudillo providencial, al presidente. Yo creo que en todos los países de un modo u otro, y lo vimos ahora con un país que parecía que estaba vacunado contra eso, que es Estados Unidos. No, la mitad de su población quieren este tipo de guía populista, echador, hablador, le aplauden, le creen todo, aunque se los esté llevando la fregada en términos económicos o las bolsas caigan.
Y eso exactamente se vivió en vísperas de la guerra y eso estamos viviendo ahorita. O sea, se está descomponiendo este siglo como se descompuso después de la Primera Guerra Mundial. Vienen los locos 20, muy buenos, que si el jazz, la prohibición en Estados Unidos del alcohol, pero se relajó todo. Y luego vienen los totalitarismos o los populismos de derecha a izquierda de los años 30 que van a terminar con la guerra. Pero ahí los pueblos apoyan, los pueblos suman. Y a mí otra cosa de las que me brinca muchísimo es, Hitler llega al poder, pero ¿qué estaba pensando la clase política que todo terminan por aplaudirle? A muy pocos, contados con una mano los disidentes al nazismo, y ya me refiero a 1939, porque obviamente en el camino hubo purgas, la noche de los cristales rotos, la otra, la de los cuchillos largos, cuando eliminan a opositores, etcétera. Pero al final, ¿qué tenían en la cabeza estos personajes? Y ya no digamos Goering o Goebbels o todos ellos que eran muy cercanos, sino la siguiente línea donde realmente creían y hacían lo que decía Hitler. Es una perversidad muy eficiente. Eso es lo que prevaleció. Una perversión de una perversidad en el pueblo alemán, pero no en el pueblo, digamos, que tuviera tanta culpa como lo tuvo la clase política. Yo creo que la clase política, para esconder lo que no está logrando un Estado, lo que no puede lograr un Estado en bienestar, te encuentras estos discursos perversos, maniqueos, violentos, que además a los que beneficia son a las clases políticas, porque definitivamente al pueblo, ¿quién es el que pone la carne de cañón? Los chavos, los jóvenes, las mamás, las familias. Alemania al final, que acaba esa horrenda borrachera y se les cae la venda de lo que ¿qué hicimos? ¿Qué y hay fue que pensar lo que que hicimos? Venían de algo interesantísimo que era la República de Weimar, ¿Sí? o sea, donde los intelectuales, o sea, hubo un surgimiento de la música, Claro. de la cultura, de la las letras, claro. en Alemania, y de repente todos esos que representaban lo mejor de Europa, porque era Europa. Oye, fíjate ¿Sí? que hablando de esa república, le recomiendo a nuestros amigos en casa la República de Weimar de mi querido amigo Jacobo Dayan, que te cuenta perfectamente bien todo este despertar cultural, las vanguardias, la arquitectura, el cine, la literatura, todo, y cómo la propia sociedad alemana terminó sacrificando la incipiente democracia Claro. que tuvo la República de Weimar. Sí. Pero yo no exoneraría, es decir, yo no creo que aquí la víctima sea la sociedad o el pueblo. O sea, creo que cuando uno asume una responsabilidad y te compras lo que te venden, pues la responsabilidad también es del consumidor. Pues sí, eres cómplice. Entonces, Finalmente sí. es complicidad. Porque se decía, es que no todos los alemanes eran nazis, efectivamente, pero todos los alemanes aplaudieron al nazismo, o la mayor parte de ellos, en un gran porcentaje, que es lo que permite tener esos ejércitos. Imagínense, o sea, porque además las cifras, si tú vas viendo batalla por batalla, no hay manera de concebir que Alemania invada a Rusia en 1941 con 4 millones de soldados, ¿no? Que la batalla de Stalingrado haya sido una batalla donde pelearon 1 millón de soldados alemanes contra 800.000 Es brutal, rusos. es brutal. Y luego, cuando viene la contraofensiva rusa, que los rusos metan 3 millones de soldados a Alemania. O sea, aquí a lo más que llegamos en nuestros pleitos y todo eran los ejércitos más grandes, que fue 1914, con la división del norte sumado a la del sur, 50,000 hombres. Pero yo creo que no puedes dejar de lado esta propaganda y esta propagación de una narrativa y de un nacionalismo que de verdad lo tenían metido en el discurso. Fue muy eficiente, verdaderamente demoníaco, porque ¿cómo puede ser que tantos millones de personas estuvieran convencidas de que esa guerra era correcta? ¿Por qué? Porque vamos a tener a esa madre patria que había prometido Hitler y que vamos a ser superiores en todo y vamos a ser nuevamente los reyes del mundo. O lo explicas con Italia, vamos a volver a ser ese imperio que fuimos. El eslogan podría ser: hagamos Italia great again. Es exactamente lo que hoy estamos escuchando también. Seamos de nuevo ese grandísimo imperio. Esta ida hacia Rusia, hacia la Unión Soviética, es también un absoluto desconocimiento de la historia. Porque
avanzan hacia Rusia los ejércitos alemanes junto con italianos y aliados, etcétera, etcétera, y les agarra el invierno, sin recordar que Napoleón terminó con su imperio en las planicies nevadas. Sí, las guerras napoleónicas no las... Porque además habían pensado que lo iban a lograr rápido, o sea, lo iban a conquistar. Y la otra, ahí te ves la soberbia de líderes mundiales, como en ese caso Hitler y Stalin, pero de la soberbia de los líderes en el presente, en el pasado y en el futuro. Hablamos ahorita que regresemos, vámonos a una pausa. Las ofertas que arden. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un holograma de una trabajadora sexual acecha el barrio rojo de Ámsterdam. La imagen proyectada representa a Bernadette, Betty Szabo, una joven húngara de 19 años asesinada en 2009 y que sigue sin justicia. El holograma que se ve escribiendo ayuda en el cristal de una vitrina busca despertar recuerdos y atraer la atención sobre el caso no resuelto. Un intento de obtener información clave de posibles testigos. La proyección de Betty se encuentra en el famoso barrio rojo, rodeada de vitrinas donde otras mujeres trabajan, lo que aumenta el impacto visual y emocional de la iniciativa. La policía espera que el holograma actúe como un recordatorio constante de la violencia que muchas trabajadoras sexuales enfrentan. La zona, aunque ha mejorado en seguridad, sigue siendo peligrosa para quienes trabajan ahí. Este caso subraya la vulnerabilidad en la que viven muchas trabajadoras sexuales y la importancia de encontrar justicia para las víctimas de violencia en todo el mundo. Mira, si hacemos un análisis de por qué entra Japón al eje aliado, era un imperio, era una cultura milenaria, lo siguen siendo. ¿Por qué entrar a esa, ahora lo vemos como un sinsentido, a esa guerra que era imposible que volvieran a lograr el control del Pacífico? Es que ahora si lo ves, suena hasta como plan ñaca-ñaca, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero yo creo que lo creían posible. Por eso, porque acuérdate que cuando inicia la guerra, pues, ellos ya tenían invadida parte de China. Sí, casi sí. todo, Vietnam, o sea, todo el sudeste asiático era Había sido japonés. una constante. Hasta Filipinas. Totalmente. Y además traían el mismo discurso de Hitler, el nacionalismo y la idea de extender tu territorio porque eres dueño de eso y Claro. tú crees que debes de serlo. Y yo creo que la Segunda Guerra Mundial había puesto final a esa idea, a esos siglos y siglos en la historia de voy a hacerme del territorio tal. Por eso existía la ONU, por eso se dijo, después de esta terrorífica guerra, ya no se vale anexarse a nadie, la soberanía de los pueblos y la ONU, hasta que invaden Ucrania. A mí me parece que estamos viendo cómo el mundo está nuevamente cambiando. Era impensable hace 15 años que se saliera con la suya un país
que invadiera y que fuera una guerra permanente. Pero no, a ver, pero la ONU, el problema es que cuando tú no le das a un organismo internacional las facultades como para decir... Los dientes. Exactamente. Claro. Pues entonces estás mordiendo como si se tuviera que... ¿Cómo? ¿Chimuelo? Como sin No, dentadura. claro. Porque mira, a ver, lo de Ucrania es terrible, pero pues acuérdate, Estados Unidos cuando va por... en Panamá, por el hombre fuerte de Panamá. Torrijos. No, eso fueron los acuerdos. Estás hablando... Noriega. Noriega. El carepiña. Sí, pero luego, acuérdate, cuando invaden Nicaragua... No, y la Unión Soviética, la Unión Afganistán. Soviética, la primavera de Praga... Estoy de acuerdo, pero no tan cínicamente, como que de alguna manera la Segunda Guerra Mundial había acabado con esas invasiones. Y hoy se está replanteando nuevamente el panorama geopolítico. Hay una cosa que yo siempre digo en las clases que doy con respecto a nuestra historia y a la cultura. Fue tan grande la Segunda Guerra Mundial y el daño tan terrible que se funda la UNESCO. La UNESCO es las Naciones Unidas para la ciencia, la educación y la cultura. Gracias a la ciencia, a la educación y a la cultura no volverá a suceder esta pesadilla. Y entonces se buscaba enaltecer esos valores del humanismo, lo que ya se había visto en la República de Weimar antes, entonces consagrarlo al nuevo orden mundial. Hoy no sirve de absolutamente nada. Yo creo que había una utopía, ¿no? Porque incluso la Carta de Naciones Unidas, cuando la crean en octubre de 1945, dice que las naciones en busca de la paz se unen para librar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Así es. Y pues siguió Corea, siguió Vietnam. Acuérdate la invasión, pues, Afganistán, pero también el boicot de Rusia en los Juegos Olímpicos en el 84 de Estados Unidos. O sea, lo que termina la Segunda Guerra Mundial quizá es esa guerra totalmente militar, de trincheras, de avanzar, de tanques, de aviones, de bombardeos. Obviamente lo volverás a ver en Vietnam y en Corea, pero hacia dónde va el mundo con la Guerra Fría es exactamente a la imposición de la ideología y al equilibrio del terror, lo que va a desatar la era nuclear, ¿no? La era nuclear desata el equilibrio del terror porque sabes que al final, si se enfrentan las potencias con armas nucleares... Nos vamos a ir todos. Entonces es un equilibrio muy curioso, o sea, no hay manera... Si alguien lo rompe, pues se acabó todo. Punto. Claro. Perdón, mientras todo esto sucedía, México miraba la Segunda Guerra Mundial como algo absolutamente lejano, ¿no? No impactaba en la vida cotidiana mexicana hasta que, por absoluta necesidad, acaban convirtiéndose en aliados de los aliados, pues, encabezados por Inglaterra, Francia, y luego entra a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Final, y en algún momento México, que aporta a un escuadrón de aviones, el famosísimo escuadrón 201, del cual ya hemos hablado en este programa, y genera economía de guerra. México se convierte en una suerte de proveedor de los Estados Unidos, que tenían todo su empeño en liberar a Europa del cáncer del nazismo. Oye, lo que pasa es que México, o sea, como citando al clásico, a México la Segunda Guerra Mundial le cayó como anillo al dedo. Pues sí, bueno. Porque se benefició con la economía. No solamente exportó, por ejemplo, su cine. Sí. No solamente se hizo de la música en Latinoamérica, la XCW fue desde los 30, pero de pronto México tuvo una presencia continental muy importante que le permitió también a Estados Unidos y se convirtió en el gran proveedor de materia prima para la economía norteamericana de guerra. Claro. Entonces, a México le fue muy bien a un costo relativamente bajo, de hecho bajo en términos de, era un escuadrón que combate en los últimos meses de la guerra en el Japón. Así es. Sí. Pero México había entrado a la guerra desde 1942, luego del hundimiento de esos petroleros El mexicanos. Potrero del Llano, el Faja de Oro, el Tuxpan, que además eran barcos que había incautado, no sé si sea la palabra correcta en un barco, pero que más bien había confiscado el gobierno mexicano, les pusieron la bandera mexicana y le ponle Tuxpan, ¿no? ¿Cómo se escribe? Con CS, no con X, Tuxpan. El Potrero del Llano y todo eso. Y entonces lo inteligente de México es que para no asumir una posición ofensiva, se declara en estado de guerra. Exacto, no declara la guerra. No guerra, declara la guerra, sino, exacto. A ver, yo me declaro en estado de guerra con las potencias del eje y voy a responder a cualquier nuevo ataque, ¿no? ¿Sabes
que el mundo tenía esta creencia de que la política dura debía de activar la economía con una guerra. Porque sí, se ha activado en muchos sentidos. Estás hablando de México, porque si te pones a pensar en Argentina, Argentina tuvo un boom económico brutal porque se volvió el refrigerador, o sea, la carne argentina. El granero. El gran granero, y los cereales y la carne argentina, no, y también a la Guerra Civil Española, después ese contubernio que hubo con Franco y Perón, es para la historia también. Claro, el pensar que vas a reactivar la economía, yo creo que al final las cuentas salieron terriblemente desiguales. No permitir una vez más en el mundo que por generar esta política dura de la guerra, entrar en un lugar tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, yo creo que ahí sí se aprendió. Pero la intención no, o sea, la guerra no se origina en ese caso por una cuestión vamos a echar a andar la economía. Obviamente cuando te subes a una economía, a una guerra, pues tu economía de guerra desata muchas cosas que... Pero Vietnam sí, todavía se quedó con esa idea que se podía llegar a activar la economía en esos altos círculos de los militares. No, y claro, pues, es que claro que se benefició, pero Estados Unidos interviene en Vietnam por el asunto de que no quiere que el satélite soviético comunista siga creciendo. Y en la Segunda Guerra Mundial, realmente Hitler sí creía en el Reich de 1000 años, creía en la supremacía racial, todo eso. Y pues evidentemente terminó por obligar a Estados Unidos a entrar, porque ¿qué hubiera pasado? Bueno, hay por ahí un par de series y muy buenas sobre qué hubiera pasado si Hitler ganaba. Sí. A mí me gusta la película de Tarantino, de Bastardo sin Gloria. Sí, pero estás hablando de una novela distópica maravillosa donde ganan los nazis. Es una novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo. Ah, exactamente. Está llevada a serie de televisión ya. Así es. Increíble. O la Operación Valquiria, ¿no? Que se intenta matar a Hitler en un par de veces y no se logra. Pero ¿qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial? Tenemos la impronta del Holocausto. 6 millones de judíos y también gitanos y también homosexuales y también de otras poblaciones. Partisanos. Gitanos pasados por uno de los episodios más terroríficos de la historia, que son los campos de concentración, de exterminio. Concentración, exterminio y los famosos hornos, las desapariciones, las vejaciones. Yo creo que si existe el infierno, fue una muestra de lo que es el infierno en la tierra. O más bien, la tierra es el infierno. El apocalipsis. Fue una muestra del apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Porque tú Benito, ¿Qué frase más dura, Benito? Claro. Hablabas al principio de la invasión a Polonia. Para que veas cómo los rusos... Stalin era otro hijo de la tiznada como Hitler y como muchos de esa época, porque los primeros meses de la guerra, Polonia se la dividen los alemanes y los rusos. Y hay unas matanzas terribles de rusos contra polacos, porque además son pleitos milenarios, hasta que Hitler decide, entonces ya me ayudó la Unión Soviética, ahora vamos por ella. Y le cae de sorpresa a Stalin, porque Stalin realmente creyó que el pacto que habían hecho de no agresión de 1939, el pacto alemán-soviético, lo iban a respetar. Y no, de pronto dicen, vamos por los rusos, invaden Rusia el 22 de junio de 1941, y ahí cambia totalmente la historia. Pero además, fíjate, ya en cosas muy concretas. Nadie se atrevió a hablar, a despertar a Stalin en los primeros minutos de la invasión. Nadie quiso despertarlo. Y una vez que ya se despierta y lo enteran, no le cree a su gente. Entonces pasaron como 3 o 4 días sin que Stalin hiciera absolutamente nada, porque él no creía que los alemanes estuvieran ya en territorio ruso. Fue increíble, y cuando visitas Londres y te vas a los apartamentos subterráneos de Churchill y la inteligencia que estaban buscando, y luego ves cómo fue el día D, porque hay que hablar de que para que terminara la Segunda Guerra Mundial, unos meses antes, en el 44, fue el famoso día D, donde desembarcan las tropas en Normandía y empezará a replegar a las fuerzas nazis en territorio. Pero fíjate, ese es como la historia oficial de la guerra. Sí. Porque por un lado viene por occidente, el desembarco en Normandía es muy importante, pero sin la contraofensiva rusa que venía por el oriente, duda. Era imposible que... Exactamente, fue la grapa que cierra, digamos, la pinza que cerró. Pero a lo que voy con esta participación de Inglaterra,
¿Qué nos deja la Segunda Guerra Mundial? Nos deja estas imágenes del sufrimiento de la población civil. Fue la primera guerra o una de las guerras donde más sufrió la población civil. Ciudades destruidas, ciudades verdaderas, esos bombardeos. Ciudades enteras. Enteras destruidas. La gente durmiendo en el metro, verdaderos dramas de los niños enviados a otras partes del territorio porque la guerra, porque eran huérfanos. No, unas cosas, unas heridas tremendas que se abrieron. Déjenme contar ya no nos da tiempo, rapidísimo, una pequeña historia. Hay un lugar en Checoslovaquia llamado Liditz, que fue destruida absolutamente. El nazismo decidió, no, porque ahí estaba un foco de resistencia contra los nazis, y decidieron destruirla hasta la última piedra para que no hubiera memoria sobre Lidice. Y muchos años después en la ONU se decide que todos los países pertenecientes a la ONU nombraran a alguno de sus pueblos en sus países como Lídice. Por eso se llama San Jerónimo Lídice, se llama así en recuerdo de Liditz, este pueblo heroico que fue destruido por los nazis. Benito, hablaste de la resistencia. Eso también nos deja, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a seguir hablando en las siguientes semanas de este tema que es muy importante porque apenas son 80 años y hay mucho que decir, sobre todo por cómo se está configurando el mundo actualmente. Esto fue el ADN de la historia. Nos vemos la próxima semana.